Gloria al nombre de Jesús. Dios bendiga a los santos. Dios nos bendiga a todos. Mientras oramos, buscamos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 7, verso 11. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor. Dios es maravilloso. Queremos rapidito anunciar otra vez. Nuestro número de teléfono es el 203-360-7530. El número de teléfono 203-360-7530. Si usted tiene alguna petición, usted de alguna manera u otra siente el deseo de convertirse al Señor a través de estas transmisiones, pues no duden en llamarnos y en dejarnos saber. Queremos orar con usted. También nuestra página web es el www.idpmimeriden.com. idpmimeriden.com. Por allí usted puede conectarse con nosotros a través de Facebook, dejarnos un mensaje un email, un mensaje, comunicarse con nuestra administración, en qué le podríamos servir, en qué le podríamos ayudar. Amén. Dice entonces la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos. Amén. Dice la palabra del Señor en el capítulo 7, a la altura del verso 11 del libro de Génesis. El libro de Génesis dice entonces la palabra: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de los hijos con él en el arca, ellos y todos los animales silvestres según su especie, todos los animales domésticos según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Definitivamente este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. Estaremos alegres. Mire, yo me reía de mí mismo esta mañana cuando venía de camino a este lugar. Me reía de mí mismo, porque desde que comenzaron estos días y estas innovaciones de transmitir a través de yo he tratado todo lo posible por evadir el capítulo 24 del libro de Mateo. He hecho todo lo posible porque sé que todo el mundo está allí y todo el mundo está concentrado en aquel lugar, y quizás hay diversidad de opiniones a través de los distintos medios o a través de las distintas escuelas de pensamiento que puedan existir. Pero yo mismo me eché una trampa, me propuse en hablar del Dios de la Biblia, comenzando por la situación de Adán y Eva, hablando de Caín y Abel. No me costó otro remedio que llegar a la porción donde estamos hoy, en medio de esta hermosa joya literaria que tenemos llamada la Biblia. Hemos podido ver que cuando venimos a la Biblia vemos un Dios contundente, vemos un Dios sabio, vemos un Dios que no necesariamente se asocia con ningún grupo en particular, que está buscando que nosotros seamos los que nos relacionemos con Él. Vemos que su creación es firme, vemos que su palabra es firme, vemos cómo Dios ama al hombre y le provee lo que el hombre necesita. Vemos la manifestación inmediata en los primeros capítulos bíblicos, vemos la manifestación inmediata de la decisión del hombre de desobedecer a Dios, de ir en contra de lo que Dios había establecido. Vemos inmediatamente en Caín y Abel, vemos la manifestación contundente de lo que Dios le había advertido al hombre de su decisión. Y caminando a través de la Biblia para seguir hablando del Dios de la Biblia, pues no podemos seguir hacia adelante en las páginas bíblicas sin hacer referencia a este evento. Y me reía porque una cosa pues me lleva a la otra, y tendríamos que por algún
algún tipo de respeto al texto bíblico, hacer mención contundente de lo que entonces entendemos nosotros que la Biblia nos está diciendo en el capítulo 24, capítulo 21 del libro de Mateo. Pero entonces, déjeme entonces empezar por allí. Me parece irónico la palabra que viene a mi mente, es la palabra ironía, como nosotros, como humanidad, decimos, hablamos de por ejemplo, el calentamiento global, todas las señales que hay para la ciencia del calentamiento global, y nosotros hacemos caso omiso a las mismas. Irónico como hablamos del cirujano general, que nos advierte de ciertas conductas que proveen, no son saludables para nosotros, pero el hombre insiste en ellas. Y en fin, pudiéramos desglosar una lista de tantas cosas que hoy nosotros miramos y entramos en dietas para evitar la obesidad, tantas cosas que entramos por consejo de la ciencia, consejos de la medicina, por consejo de los hombres, de cómo nos puede ir mejor en esta tierra, cómo nos puede la vida brindar unos días más. Llegamos hasta el punto del complejo, prestándole atención al consejo de los doctores, al consejo de las masas a través de las redes sociales. Pero cuando tiene que ver con el consejo divino, con la advertencia bíblica, como que no captamos el mensaje. Me parece irónico que hace años hubo un terremoto en la parte oeste de los Estados Unidos, y hace 200, Dios te bendiga Julio, hace 200 años que no sucede un terremoto grande, pues quiere decir que estamos we do, el americano dice de we are due, que tiene que pasar, porque la ciencia dice que cada 100 años hay un terremoto así, que cada 100 años hay un tsunami, que cada 100 años hay una tormenta, que cada 100 años hay algo, y que todavía no ha pasado. O sea, tenemos que estar en la expectativa de estos eventos de la naturaleza que van a suceder, porque hace 100 años no pasan, y que no se trata de si va a pasar o no, sino cuándo va a pasar. Y me parece irónico, porque entonces cuando miramos, lo primero que miramos en la actividad de Noé es el primero y único juicio global que Dios trae sobre la faz de la tierra. Y si nos vamos por la línea de la ciencia, pues podríamos decir que hace más de 4.500 años, alaba a Dios conmigo ahora, que Dios no trae un juicio universal sobre todo el planeta Tierra. Eso quiere decir de we are due. ¿Cuánto se goza? Estamos entonces en esa misma expectativa. Hace más de 4.500 años que sucedieron estos eventos. Lo interesante del relato de Noé es que usted no tiene que ir a la Biblia. Usted puede ir a las crónicas de todas las civilizaciones antiguas y encontrar en sí algún tipo de relato del gran diluvio, cataclismo que hubo en la tierra hace aproximadamente 4.500 años. Está a la altura del capítulo 6 y el capítulo 7 del libro de Génesis, recalcando lo que ya usted y yo habíamos dicho, que Génesis no es un libro necesariamente interesado en darnos el mínimo detalle de las cosas, sino en de traernos un resumen práctico de las realidades que nosotros debemos esperar en cada una de las civilizaciones o generaciones que nos haya tocado vivir a usted y a mí. Es interesante que le demos lugar y que le demos valor a la ciencia y que le demos valor a los consejos de los doctores. Y antier, el hombre, uno de los miembros del equipo de la Casa Blanca en esta pandemia, dijo unas palabras muy interesantes. Él dijo que él había presentado unos consejos y había dicho que no era necesario usar máscaras, Y ahora la Casa Blanca sale y nos aconseja que sí, que debemos usar máscaras a donde quiera que vayamos. Y el reportero le pregunta, pero ven acá, hace 2 semanas atrás ustedes dijeron que no había necesidad de usar máscaras para salir a la calle, y hoy ustedes están diciendo otra cosa. A lo que el hombre responde, bueno, yo hace 2 semanas atrás lo que había analizado pensaba que no era necesario, pero por la información nueva
que tengo, pues ahora pienso que sí, que es necesario que usemos las máscaras. Eso es irónico que nosotros como seres humanos prestemos más atención a otros hombres que practican, especulan con aún nuestras propias vidas, y cuando se trate de la palabra de Dios, que año tras año, generación tras generación, civilización tras civilización, la palabra de Dios ha dado a demostrar que es infalible, que no se equivoca, que no miente, que todo lo que se ha escrito allí se ha cumplido en medio de nuestros ojos, pero todavía nosotros insistimos en no hacer caso al consejo bíblico, a no hacer, y mire, y mi inquietud es la misma, y creo que no va a cambiar. Yo decía antier en un video pequeño que grabamos a la iglesia, que si Dios nos permite volver a congregarnos en nuestros templos, yo creo que esta postura no debe cambiar, nunca debe volver a cambiar. Creo que hay una razón muy particular porque la Biblia se desarrolla de la manera que se desarrolla. El interés número uno de Dios para nosotros es que nosotros nos arrepintamos, y eso no debe cambiar. Mire, yo quiero empezar por allí. Yo sé que capítulo 24 y 25 de Mateo ha sido contundente. Antes de llegar a Noé, yo quiero presentarle esta plataforma. El capítulo 24 de Mateo, 21 de Lucas, hoy es explotado, y de alguna manera u otra corremos. Yo quiero que usted me escuche antes de que me enjuicie. No me voy a atrever a decirlo, pero creo que tengo evidencia bíblica para respaldar lo que voy a decir. Salimos de las cuevas como cristianos, y aún, mire, usted sabe que de todas las noticias interesantes que hay hoy, pero me llamó la atención que no solamente el papel de baño salió escaso en Walmart y en Target, no solamente el papel toalla, hay una noticia que nos enseña que las Biblias desaparecieron de Walmart y de Target, y desaparecieron. Quiere decir que no solamente la iglesia, sino la sociedad ha tenido una reacción a lo que estamos viviendo hoy, y ha querido ir, ¿verdad?, de alguna manera a la palabra del Señor, a la Biblia, para tratar de encontrar una respuesta al COVID-19, para tratar de encontrar una respuesta al COVID-19. Mucha gente han comenzado a citar el Salmo número 91. Han habido grandes apóstoles de este siglo que han reprendido al COVID. El señor Kenneth Copeland, y sí, yo soy atrevido, yo hablo por nombre, le puso fecha de expiración al virus. Dijo que el 29 de marzo el virus se iba a morir, iba a desaparecer de toda la tierra. Hoy estamos a 5 de abril y todavía la escala sigue subiendo de la gente perdiendo la vida por esta pandemia. El caos no es solamente en la sociedad, sino dentro de la gente de fe. Hay de alguna manera una inestabilidad, y yo quiero construir este pensamiento, si usted me lo permite. ¿Por qué nosotros podemos decir que las pandemias, los terremotos, las guerras y los falsos cristos son señales de los tiempos? Porque el contexto literal bíblico, estas palabras que expresa Jesús las expresa en respuesta a la pregunta de los discípulos. ¿Cuál es la pregunta de los discípulos? La pregunta de los discípulos es: ¿cuál será o cuándo sucederán estas cosas, y cuál será la señal de ellas? ¿Cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu retorno a la tierra? Cuando los discípulos hacen esta pregunta, la hacen motivados porque Jesús les acaba de decir, los discípulos están fascinados. A mí me gusta hablar claro por la Biblia y enseñar. No me gusta especular en esto, es peligroso, pero Jesús les acaba de decir a ellos están fascinados a tal manera que ellos le dicen a Jesús: mira el templo, mira, qué cosa gloriosa, qué cosa grande, hermosa. Estamos seguros que en ningún lugar en la tierra hay un edificio con tanta gloria. Entonces Jesús
les responde y les dice en palabras puertorriqueñas: no te maravilles del templo, porque no quedará piedra sobre ese edificio, no quedará piedra sobre piedra. Entonces eso tiene un impacto en la vida de estos hombres son judíos, no son necesariamente rabinos, no son maestros de la ley, son pescadores, hombres del vulgo, pero como quiera, la gloria de ellos es su religión, y el templo es el símbolo más extraordinario que tienen los judíos acerca de su religión. Yo no tengo tiempo para entrar en los detalles del templo, pero el templo abarca la historia, y la más importante de todas es: guardaba lo que es el arca del pacto. Dentro del arca del pacto, de acuerdo a la Biblia, se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, se encontraban las tablas del pacto, o sea, los 10 mandamientos, y una porción del maná que cayó del cielo en el desierto, se encontraban allí, dentro de aquel lugar. Era un lugar santo, sagrado para esta gente, no solamente porque guardaba la historia, sino que Salomón, cuando construyó el templo, había hecho algún tipo de oración que, para no quedarnos mucho ahí, le había dicho a Dios de alguna forma: si tu pueblo se extraviare, si tu pueblo se apartara de ti y orare desde este lugar, tú tendrías misericordia de nosotros. Por eso, si usted busca un judío ortodoxo, a donde quiera que el judío ortodoxo esté en el mundo entero, puede estar en Nueva York, puede estar en Francia, en Brasil, puede estar en China, donde quiera el judío esté, va a buscar la posición hacia el templo para ponerse a orar delante de su Dios, por las palabras de Salomón. Esto era algo bien grande para la persona, para los judíos, para la religión judaica. Y Jesús decirle a ellos: no te maravilles en el templo, que sobre este edificio no va a quedar piedra sobre piedra. Esto trae una impresión sobre estos hombres, y comienza la especulación entre ellos mismos. Y más adelante en la narración bíblica, 4 discípulos se acercan a Jesús privadamente y le dicen: dinos, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Son 2 preguntas que hacen los discípulos. Yo quiero ser fiel a mis notas. Miren, son 2 preguntas que hacen los discípulos. Número 1, ¿cuándo será esto? Hablando de la destrucción del templo. ¿Y cuál será la señal de la venida del Hijo del Hombre? Esas son las 2 preguntas que hacen los discípulos a Jesús de Nazaret. En base al contexto bíblico, siendo fieles a la palabra, podemos decir que los primeros versos del capítulo 24 de Mateo son señales de los tiempos que vivimos. Claro que sí, no podemos decir que no. Ahora, yo quiero que usted considere esto conmigo. Mire a ver si es verdad que el siglo XX, a principios del siglo XX, nos trajo lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. También llegó la Segunda Guerra Mundial, y desde entonces han habido conflictos bélicos a través de toda la tierra, desde antes de eso, pero para irnos a una escala mayor, tenemos que reconocer, no podemos olvidarnos de la historia, que en el siglo XX fuimos marcados por 2 guerras mundiales. Allí se desató la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Eventos como este no han volvido a repetirse en medio de nuestra tierra. Tenemos todavía que reconocer que han sido las 2 grandes guerras que ha experimentado la tierra, porque la población del tiempo del siglo XX y los 1900 es 2 veces más grandes que las poblaciones que habían a principios de los siglos. Estos eventos fueron cataclísmicos y impactaron la humanidad por completo. Serán siempre parte de nuestra historia hasta que Cristo venga. Han habido pestes, claro, desde el siglo XIV están registradas situaciones iguales al COVID-19 y aún peores al COVID-19. Han habido terremotos, claro, eso está grabado en nuestras mentes hoy, porque el país de Puerto Rico a fines de año y a principios de año ha temblado como nunca antes en su historia. Nosotros pues somos puertorriqueños, si no somos puertorriqueños somos hispanos, y tenemos algún tipo de hermandad los unos con los otros, y esto ha quedado impregnado en nuestras mentes.
pero pudiéramos estar aquí mencionando por lo menos 10 o 15 terremotos que han sobrepasado los terremotos en Puerto Rico, pero por mucho. Podemos hablar de huracanes históricos, podemos hablar de tsunamis históricos, podemos hablar de todas estas cosas. Entonces yo creo que nosotros, no solamente la iglesia, la humanidad, no debemos esperar al terremoto, no debemos esperar a la pandemia, no debemos esperar al tsunami para entender que vivimos en tiempos decisivos para la humanidad, porque si de momento se aplaca la enfermedad y volvemos a algún tipo de normalidad, ¿qué diremos? Que fue una falsa alarma, que Cristo no viene. Yo creo que debemos ir más allá, iglesia, sobre todo nosotros los que predicamos. Yo creo que debemos ir más allá, y entendiendo esto por el contexto, tenemos que darle con el acento a la I, donde Jesús, después de hablar de terremotos, después de hablar de guerras, después de hablar de pestes, por si se nos olvida, después de hablar de falsos cristos, que en este tiempo que usted y yo vivimos hoy, como que no hay muchos, que yo sepa, no he escuchado una noticia donde de momento hay un hombre diciendo yo soy el Cristo, pero en años pasados y en décadas pasadas y aún en el siglo pasado, sabemos que vinieron, sobre todo en la década de los 60, de los 70, los 80 y los 90, se manifestaron muchos hombres a través de la tierra diciendo que ellos eran el Cristo. Yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Quizá en este tiempo no hay que yo sepa, ¿verdad? A lo mejor se me escapó la noticia a mí, pero sí lo hemos visto. Entonces, el acento sobre la I está en que todos estos señalamientos que Jesús hace, falsos cristos, terremotos, pestes, guerras, rumores de guerra, Jesús lo acentúa diciendo todavía no es el fin. Jesús acentúa estas cosas diciendo todavía no es el fin. ¿Qué nos dice eso? Pastor, pues tranquilo, que todavía nos queda un montón de tiempo, no es el fin. No, porque es que si nos basamos en esta porción bíblica solamente, pues vamos a tener problemas. Y mire, yo le voy a decir un secreto al predicador y a la gente de la iglesia, un secreto. Quedamos mal, nos vemos mal. Cuando tiembla la tierra y salimos corriendo a decir, este es el terremoto, Cristo viene mañana. Después deja de temblar la tierra, todo el mundo vuelve a la normalidad y como que quedamos mal, porque seguimos basados en la misma porción bíblica, sin darnos cuenta que hace más de un siglo estamos experimentando estas cosas, que no podemos negar que en este tiempo hay un incremento de estos eventos. Pues la alegoría que Jesús usa es la mujer que va a dar a luz, y yo no soy mujer, pero soy papá de 2 nenas, y entiendo que cuando la mujer va a dar a luz y los dolores comienzan, los dolores van a tener la tendencia de intensificarse cada momento, cada segundo, cada hora más, hasta que ya la mujer no aguanta más y tiene que dar a luz un hijo. Ahora, ¿por qué yo digo todas estas cosas? Porque es importante que entonces entendamos que esto es un contexto bíblico, un contexto a donde Dios Jesús le está respondiendo a sus discípulos qué es lo que va a suceder para la destrucción del templo y qué es lo que va a suceder como señal del retorno de Cristo a la tierra. Yo no quiero amanecerme aquí, yo quiero presentar esta plataforma para decirte algo muy peligroso para nosotros hoy, porque yo lo estoy viendo con mis ojos, yo lo estoy viendo, yo sé que usted también lo está viendo. Es sumamente peligroso lo que estamos viendo hoy. Dentro de esta pandemia estamos viendo algo contundentemente peligroso, porque Jesús le responde a ellos acerca de estas cosas en referencia a la destrucción del templo, y el templo ya fue destruido. La ciudad fue invadida en el año 70 por el general Tito y fue destruida, y no quedó piedra sobre aquel lugar. Hoy hay un muro de los lamentos, pero los geólogos y la gente que entiende dice que necesariamente es el muro, antemuro del templo, no necesariamente una columna de lo que era el templo antes. Sobre el templo como tal no quedó piedra sobre piedra. Todos estos eventos están cumplidos de una manera u otra. Ahora, ¿qué sucede? Si acaba el capítulo 24 de Mateo allí, usted y yo sabemos que no. Usted y yo sabemos que es simplemente el comienzo del libro de Mateo. Y yo no puedo ir verso por verso, porque el capítulo 24 de Mateo es extremadamente complicado, porque Jesús introduce ambas cosas. Jesús introduce lo que sucederá inmediatamente después que Él se vaya de la tierra, sucederá con los judíos. Jesús habla de la segunda venida
a la tierra, pero también hay unos versos que implican lo que es el arrebatamiento de la iglesia, la sorpresa que la iglesia va a experimentar. Ahí hay una serie de contextos dentro de un solo capítulo, respaldados por Lucas en el capítulo 21, que nos tienen que llevar a la obligación, al estudio, para poder separar qué es qué y qué no es qué. Pero hay una porción bíblica dentro del capítulo 24 de Mateo y dentro del capítulo 21 de Lucas que dicen de esta manera. Una dice como en los días de Noé, y la de Lucas dice como en los días de Lot, haciendo referencia a Sodoma y a Gomorra. Esto mire, yo no estoy ni tan siquiera haciendo exégesis aquí como a veces me gusta hacer. Esto está escrito allí, a la altura del capítulo del verso 37, no el verso 4, no el verso 5, no el verso 6 de Mateo 24, no, a la altura del verso 37. Y en el capítulo 21 de Lucas hay dos expresiones que Jesús hace. Una es como en los días de Noé, y la otra es como en los... Prestar atención a este asunto, debemos prestar atención a este asunto, porque no podemos simplemente citar los días de Noé y los días de Lot sin buscar la aguja dentro del pajar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Porque allí hay una serie de expresiones que si usted y yo las traemos sobre la mesa, Jesús dice que la gente se estaba dando el casamiento, la gente estaba comprando, sembrando, construyendo casas. Y yo le pregunto a usted, ¿qué de esas cosas realmente podemos decir que es mala? Casarse no es malo, sembrar no es malo, construir una casa no es malo, reunirse en familia no es malo. ¿Cuál es el verdadero contexto de este asunto? Si vamos a la historia de Lot, es lo mismo, aunque yo sé que vamos a usar Sodoma y Gomorra para contrarrestar el avance de un grupo específico que pretende definir la familia tradicional en estos tiempos. Yo no quiero entrar ahí hoy, yo quiero ir al contexto. Mire, yo quiero empezar por Sodoma. Miren la diferencia. 3 hombres se aproximan a la carpa o a la tienda del Señor llamado Abraham. 3 hombres. Ese es el relato de Sodoma y Gomorra. Yo quisiera tener el tiempo, pero yo sé que usted tiene una Biblia en su casa, búsquelo. El relato de Sodoma y Gomorra comienza con 3 hombres de camino a la tienda de vivienda del hombre llamado Abraham. El relato dice que Abraham los vio venir de lejos y le dijo a su mujer, en puertorriqueño, mapea la casa, limpia, saca la vajilla especial, saca la mejor carne, saca el mejor vino, saca el pan fresco, que la visita que se acerca es especial y tenemos que atenderlas con bomba y platillo. No me deje mentirle, yo no tengo el tiempo, yo tengo unos versos específicos que yo quiero usar ya mismo, pero yo le invito a que usted vaya a la Biblia y busque el comienzo del relato de la historia de Sodoma y de Gomorra, a ver si no es verdad que la Biblia nos enseña que estos hombres se acercaban a la casa o a la caseta de campaña del hombre llamado Abraham, y Abraham los vio venir de lejos y preparó su casa, búsquelo allí, le dice a su esposa, saca esto, saca el pan, saca el vino, vamos a cocinar, vamos a preparar porque nos vienen a visitar y queremos recibir a los visitantes con bombas y con platillos. El puertorriqueño diría en Navidades, pásale manguera a la casa. No sé, aquí en Estados Unidos no se puede hacer eso, pero nosotros en Puerto Rico cuando vienen las Navidades le metemos manguera a la sala, así somos, echamos rolo, pintura, pintamos y hacemos todas estas cosas preparando para las fiestas navideñas. Y eso fue lo que hizo Abraham. Abraham se preparó con todo lo que tenía para recibir la visitación de estos 3 seres. Ahora, en Sodoma fue completamente distinto. Número 1, nos dice Hebreos, no lo dice el relato en Génesis, pero Hebreos nos enseña que Lot, afuera de la ciudad, hacía lamentación por la condición de la ciudad. Lot, queriendo decir que
Posiblemente Lot no encontraba con quién regocijarse dentro de la ciudad. Posiblemente Lot no encontraba con quién compartir, porque Lot, a pesar de que andaba un poquito extraviado, seguía siendo sobrino, familia de Abraham, y tenía un hombre con conciencia. A mí me gusta el libro de los Hebreos, porque aunque Génesis no lo dice, y la teología y los predicadores se encargan de darle palos con todo a Lot, la Biblia me dice a mí en Hebreos que Lot, en la entrada de la ciudad de Sodoma, hacía lamentación por la condición de la ciudad. Lo que usted y yo debemos estar haciendo hoy como cristianos, lo hacía Lot. Hacer lamentación, gemir delante de Dios, clamar delante de Dios por la condición de nuestra sociedad el día de hoy. Pero ahí hay una primera indicación, que si Lot no encontraba con quién hacer culto, alaba a Dios conmigo ahora, que si Lot no encontraba con quién orar, que si Lot no encontraba con quién compartir, quiere decir que la corrupción dentro de la ciudad de Sodoma había alcanzado un nivel que lamentablemente Lot se encontraba solo en la fuera de la ciudad haciendo lamentación por la condición de aquella ciudad. Pero eso va todavía más profundo, porque para beneficio de los teólogos que me escuchan, quizás no son los mismos seres que visitaron a Abraham, pero sí sabemos que los visitantes de Sodoma no eran hombres comunes y corrientes. La Biblia nos enseña, nos da claves para entender que aquellos hombres que visitaron a Lot en Sodoma no eran seres humanos, eran ángeles de parte del Dios del cielo. Y la gente en Sodoma no tuvo el discernimiento de ver que el cielo le estaba visitando. Yo creo que usted haga pausa y piense por un momento lo que yo estoy diciendo. La gente en Sodoma no tuvo el discernimiento de ver que los hombres que venían a la ciudad no eran cualquier visitante, no era cualquier peregrino, no era cualquier mensajero, venían nada más y nada menos que del cielo. Ángeles del cielo, vengan a cantar, cantamos usted y yo en nuestros cultos, ¿verdad que sí? Ángeles del cielo visitaban Sodoma y visitaban Gomorra, y los seres humanos, habitantes de aquellas ciudades, no tenían el discernimiento, no tenían la relación, estaban espiritualmente muertos y no pudieron discernir que el cielo los estaba visitando. Al contrario, se alzaron, se enseñorearon en contra de los visitantes de aquella ciudad. ¿Alguien puede adorar a Dios conmigo? ¿Alguien que entienda a este predicador pentecostal? ¿A dónde es que voy con estos asuntos? ¿A dónde voy con estos asuntos? Entonces, cuando pasamos la página, o mejor dicho, regresamos atrás a la historia de Noé, seguida entonces entramos en citar la palabra de Jesús a la altura del capítulo 24 del libro de Mateo, verso 37, es el nombre de Jesús. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Eso es lo que dice la porción bíblica, que hasta el día que Noé entró en el arca, la gente estaba en casamiento, la gente estaba en boda, la gente estaba en fiesta, comiendo, bebiendo. Y no necesariamente el señalamiento de Jesús condena el hecho de que usted y yo celebremos una boda. No es eso, no es que Jesús esté condenando el que compartamos en familia. Es que Jesús está diciendo lo mismo que habla Lot o que habla Sodoma, que nuestras prioridades están por encima de la relación que debemos tener con Dios. Que Dios no es una prioridad. Que Dios no es una prioridad. Que la prioridad para el hombre hoy es trabajar, construir, almacenar, disfrutar, hacer esto, hacer lo otro. Pero Dios no es una prioridad para el ser humano. Y esa es la verdadera condición. Y yo sé que mucha gente va a aludir al hecho de que de alguna manera u otra esta gente no tenían idea de lo que venía. Mire, yo le voy a decir algo. Si al frente de su casa hoy su vecino comienza a construir un arca, usted va a querer saber por qué. Y a veces nosotros predicamos sin pensar, sin análisis.
Si usted está tranquilito hoy en su vecindario y de momento el vecino suyo comienza a martillar y a dar golpes y usted ve que lo que el hombre está construyendo es algo que usted nunca había visto antes, usted va a querer saber qué es lo que está pasando ahí. Pregúntele a la gente si no es verdad que por la ventana se mira a ver qué está pasando. Es naturaleza humana investigar, averiguar. Naturaleza. Si tú me dices a mí que la civilización de Noé no prestó atención, no, ellos prestaron atención. Ellos veían a Noé construyendo el arca y se preguntaban, ¿y este loco? ¿De dónde salió? Si nosotros no estamos cerca de la orilla de ningún mar, no hay ninguna playa aquí. En aquel tiempo, pues, de acuerdo a los teólogos, llovía de una manera diferente, ¿verdad? No podemos entrar en esas cosas porque todo tiene una explicación. Pero el centro de la historia, como decíamos en los días pasados, no es necesariamente si llovía a cántaros o un vapor subía de la tierra, sino que Noé daba testimonio de obediencia, construyendo un arca en medio de un desierto prácticamente, a donde nunca antes había visto la gente. Y estamos seguros de que la civilización de aquel tiempo se acercó a Noé de una manera u otra a preguntarle qué es lo que tú haces, tú te estás volviendo loco. Pero ahí es donde está el problema, que la reacción de la gente de aquel siglo de Noé no era desconocer lo que estaba pasando, sino no tener ningún tipo de relación con lo que Noé estaba haciendo. Ese hombre se volvió loco, ese está construyendo un barco ahí, yo no sé para qué lo quiere, pero vamos a seguir fiestando, vamos a seguir viviendo nuestra vida, vamos a seguir viviendo nuestra condición, vamos a seguir hacia adelante con lo de nosotros. Eso es un loco, eso no sabe lo que dice. Y la Biblia dice algo muy importante, porque dice hasta que se cerró la puerta, porque entonces se cierra la puerta del arca, comienza a llover y la reacción cambia. Se cierra la puerta del arca, comienza a llover y la reacción de la gente cambia inmediatamente. ¿Por qué cambia? Porque el loco, el que estaba loco, el que estaba hablando disparate, el que estaba haciendo cosas locas, de momento como que tiene razón. Mire, mi hermano, yo voy a ir bajando el volumen. Mire qué sencillo es esto. Las razones fundamentales drásticas de la decisión de Dios de destruir la civilización en aquel tiempo están plasmadas en la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Génesis. No tenemos que especular. No tenemos que especular. Están plasmadas allí. Si usted busca el capítulo 6 del libro de Génesis, la historia en contexto, olvídese de los gigantes y de los hombres que son mitad caballo, mitad hombre, porque entramos en esas cosas y nos perdemos la enseñanza contundente para nuestro siglo. El verso 1 y el verso 2 habla que la actividad sexual inmoral en los tiempos de Noé era algo impregnante a través de toda la tierra. ¿Por qué yo digo la actividad ilegal? Porque Dios nos revela a través de su palabra que la relación sexual está guardada para el marco del matrimonio, que hay unas razones por las cuales pasan las cosas. Dios no es un Dios caprichoso que se inventa leyes de un día para otro. No, hay algo establecido bíblicamente en la Biblia que guarda la actividad sexual para el marco del matrimonio. Noé nos está hablando, Génesis 6 nos está hablando de una actividad sexual ilegítima, ilegal ante los ojos de Dios, inaprobada por Dios. Esa es la mayor condición. Está allí, búsquelo. Usted va a encontrar las expresiones de los hijos de Dios, las hijas de los hombres, todas esas cosas, y va a querer ir al libro de Enoc y va a querer especular si verdaderamente hay reptilianos sobre la faz de la tierra, y todas esas cosas lo van a desviar a usted del punto. El punto está en que el hombre había ido a la vida sexual desenfrenada y se había olvidado de honrar a Dios en su vida sexual. ¿Habrá alguien que pueda decir amén conmigo? Número 2. La maldad de los hombres era demasiado en la tierra. Está estipulado allí en el verso 5 del capítulo 6.
la maldad de los hombres era grande sobre la faz de la tierra, está escrito, yo no tengo que especularlo, está escrito, no tengo que hacerme teorías de cosas extraordinarias, de ciencia ficción para darle color a la Biblia, porque es que está escrito la lista. Número 1, la sexualidad del hombre era en contra de la voluntad de Dios, y número 2, la maldad del corazón de los hombres había plasmado la tierra. Número 3, todo designio del pensamiento del corazón de ellos era continuo hacia el mal. No solamente la maldad se manifestaba, se podía ver posiblemente, de acuerdo a usted y a mí, se podía ver los crímenes, el robo, se podía ver el engaño, el adulterio, se podía ver todo eso en la civilización del tiempo de Noé. Pero no solamente eso, sino Dios está diciendo que en el corazón de ellos adentro, la inclinación, la atracción era hacia las cosas malas, hacia las cosas que no agradaban a Dios. Y si Dios es justo y le está reclamando a esta generación estas actitudes, es porque esta gente habían recibido mensaje de parte de Dios de cuál debería haber sido su conducta sobre la faz de la tierra. Número 4, dice el verso 11, el verso 12 del capítulo 6 del libro de Génesis: se corrompió la tierra delante de Jehová. Se corrompió la tierra. Y eso es una expresión cataclísmica, porque te está hablando de la actividad sexual, te está hablando del crimen, te está hablando de la continuidad del mal, aún en el corazón de ellos. El verso 11, el verso 12 es como una generación, como que Dios generaliza, como que Dios lo incluye todo, incluyendo los animales. Dios está diciendo: se ha corrompido la tierra. Es una exclamación de Dios: se ha corrompido la tierra. Pero ¿para qué especular si ahí está la lista de lo que Dios desde el principio ha dicho que no le agrada, y que el hombre se soltó sin pensar en las consecuencias? De la misma manera, mire, podemos pensar, esto sí lo podemos especular para que usted, que me perdone, ¿verdad? Que a lo mejor Eva extendió la mano al fruto temblando, con miedo, dudosa. Posiblemente haya sido así, pero a estas alturas Dios está haciendo una lista diciéndole a la gente de este tiempo: no le tiembla la mano para ir a hacer lo malo. Déjeme repetir eso: a la gente de este siglo no le tiembla la mano para ir a la desobediencia, para ir en contra de Dios, para ir en contra de lo que Dios ha establecido. No les tiembla la mano. Mire, yo le voy a decir algo, y perdóneme el anuncio no pagado, pero ¿usted cree que es realmente justo quitarle la vida a un muchachito de 9 meses en el vientre de su madre? ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Alabe a Dios conmigo ahora. ¿Usted cree que eso agrada a Dios? Que por nuestra conveniencia, que por nuestro orgullo, oiga bien, en el altar de la conveniencia, no me conviene tener un hijo a esta edad. No me conviene mi carrera, mi trabajo, mi novio, mi novia. No nos conviene tener un niño a esta edad. ¿Usted cree que es justo que nosotros aprobemos leyes que le quiten la vida a un bebé de 9 meses dentro del vientre de su madre? Mire, nosotros como cristianos no estamos de acuerdo que se le quite la vida ni aunque tenga 2 días de concepción el embarazo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero usted sabe lo que son 9 meses. Eso es un bebé completo ahí desarrollado. La ciencia te decía hace 20 años atrás, le decía al padre: mira, asegúrate de hablarle al niño cuando esté en la barriga de la mamá, para que cuando nazca te conozca la voz, porque allá adentro ellos te pueden oír. Pero ahora te quieren decir, son nada, que los puedes matar a los 9 meses. Eso es lo que Dios está diciendo en Génesis, tanto en la gente de Noé como en la gente de Lot, que es que a la gente no le tiembla la mano para ir en contra de Dios, para ir en contra de la voluntad de Dios, para la desobediencia. La gente se reúne a planificar el mal que va a hacer. La gente se acuesta durmiendo pensando en la maldad que va a hacer, en cómo voy a robar, cómo voy a corromper, cómo voy a engañar, cómo voy a matar. La gente de aquel tiempo se había corrompido en tal manera. El 5º punto dice que había violencia sobre toda la faz de la tierra. Sobre toda la faz de la tierra había violencia. En primer lugar,
aunque todos los varones siguieron las malvadas y perversas conductas, se dice que hubo un aumento en la depravación de la mujer. Eso es claro, porque siempre la mujer ha sido la más reservada, quizás por causa del machismo, pero la mujer siempre ha sido como más reservada, el hombre ha sido como más atrevido. Eso es real en nuestra cultura. La mujer siempre ha sido como más guardada, como más respetuosa, más prudente. Pero se manifestó entonces en aquel tiempo que aún la mujer se desenfrena, aún la mujer. Y eso llegó a la presencia de Dios y Dios expresó, estoy arrepentido de haber creado al hombre. Yo pudiera traerle detalles a usted acerca del diluvio, no lo voy a hacer. Nosotros nos quejamos porque llevamos 2 o 3 meses, 2 o 3 semanas en cuarentena. Noé estuvo más de 120 días encerrado en un arca. Pastor, sí, porque no solamente tuvo que esperar 40 días y 40 noches que dejara de llover, después tuvo que esperar que las aguas cesaran. Alaba a Dios, hijo ahora. Tuvo que esperar que las aguas pasaran, no se bajó del arca inmediatamente porque estaba toda la tierra llena de agua. Mire a ver si usted me entiende. La cuarentena de Noé aproximadamente duró 120 días. 120 días. Posiblemente hasta más de ahí. Hay quienes especulan que duró más de un año la cuarentena de Noé, a lo que las aguas definitivamente cedían de la faz de la tierra. Se repite o se recalca la expresión hasta que Noé entró en el arca, porque hay un factor sorpresa y yo quiero ser bien contundente con esto, porque el factor sorpresa no quiere decir que hubo falta de aviso. El factor sorpresa no habla de falta de aviso, de falta de advertencia, de falta de señales, de falta de cosas que advirtieran que lo que se aproximaba no era cualquier cosa. No es eso, sino es la ignorancia del ser humano ante la advertencia, el caso omiso, el oído sordo, el ojo ciego a la advertencia de que algo se aproximaba. Es lo que realmente sorprende a la humanidad. No es la falta de aviso, es que cuando alguien me dice, esto va a ser así, yo digo, acho, tú estás loco, tú no sabes lo que tú hablas. Pues yo estoy diciendo con mi expresión, con mi actitud, con mi conducta, que yo no creo lo que tú dices y que yo estoy seguro de que eso no va a pasar. Y cuando pasa, me sorprendo, no porque no me lo habían dicho, sino porque hice caso omiso, porque no lo creí, porque no lo recibí. Cuando pasó, me sorprende. Mire, ve si usted me entiende. Hay una diferencia, porque a veces nos volvemos locos por ahí diciendo cosas que no son verdad. No es falta de aviso, no es falta de aviso. Avisos hubo. Usted imagínese un hombre construyendo un arca en un lugar donde no había playa, donde no había océano y que no necesariamente llovía todos los días. Mire a ver si es verdad, mire a ver si es verdad o no es verdad. Los animales entraron en el arca y los seres humanos no entraron en el arca. Mire, ve. Los animales entraron al arca, pero los seres humanos no entraron al arca. Eso no es falta de aviso, sino el ignorar las advertencias nos sorprende cuando el evento. Es importante que resumamos todo lo que yo he dicho en un contexto. Si entonces no es el terremoto, si no debemos alarmarnos por la pandemia, es principio de dolores, dice mucha gente. Yo entiendo, porque créame que yo entiendo que ha habido, ¿verdad?, una multiplicación de estos eventos en los últimos días, pero yo tengo que ser serio, responsable y recordarme de que los rumores de guerra, las guerras, las pandemias, los falsos cristos, aproximadamente 200, 300 años han sido pan nuestro de cada día.
Pastor, ¿qué usted quiere decir? ¿Que no estamos en los últimos días? Sí, yo sé que sí, estamos en los últimos días, pero no es por la pandemia, no es por la guerra, no es por el huracán. ¿Sabes por qué estamos en los últimos días? Porque como en los días de Noé, la gente de hoy no quiere escuchar. Porque como en los días de Lot, la gente de hoy no reconoce la visitación y el mover del Espíritu Santo a través de la faz de la tierra. Porque como en los días de Noé, hoy la gente prefiere ir a hacer su propia vida que entregarle su vida a Dios. Porque como en los días de Noé, hoy la gente quiere decirle a Dios, no te metas en nuestra vida, nosotros lo queremos hacer a nuestra manera, nosotros no queremos saber de ti. Como en los días de Noé, la predicación del retorno de Cristo a la tierra es locura, estos se volvieron locos, siempre están diciendo que Cristo viene, siempre están diciendo que se acerca el fin. ¿Cuántas veces lo van a decir? No es que tembló, no es que haya COVID-19, no es eso, es que el ser humano de nuestra civilización, de nuestra generación, no quiere saber de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la señal. So, no estoy entonces ubicándote a la altura del verso 5, verso 4 del capítulo 24. Te estoy poniendo en el verso 37. ¿Puedes entender lo que te estoy diciendo? Te estoy empujando al verso 37. Es mi reacción. Mire, Dios nos reta. Dios nos reta. Nos reta. ¿Cómo Dios nos reta? Dios nos dice, si se humilla mi pueblo, donde mi nombre es invocado. Mire, nosotros tomamos la palabra de Dios muy liviana y yo como que ahora es que yo voy a empezar a predicar. Como que lo tomamos muy liviano, porque allí dice claramente que si el pueblo que invoca mi nombre se aparta de sus malos caminos, el juicio comienza por casa. Y Dios nos está diciendo que aún nosotros, los que invocamos su nombre, no andamos por el camino que debemos andar. ¿Alguien puede decir amén ahora? ¿Alguien puede decir amén ahora? Que aún nosotros, los que proclamamos su nombre, los que adoramos su nombre, no necesariamente andamos correctamente como Él quiere que andemos. Y nosotros somos los primeros que tenemos que arreglar nuestro caminar con Dios para que las cosas realmente sean como tienen que ser. Es necesario que usted y yo salgamos de las especulaciones, porque evidencia suficiente tenemos para saber que vivimos en el tiempo del desprecio al Hijo de Dios, perdóneme. Sin embargo, usted y yo entendemos una cosa. Imagínese. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de decir entonces? Que no podemos decir que no son señales, pero no nos podemos quedar anclados en principios de dolores, mi gente. No nos podemos quedar anclados ahí, porque como que cogemos permiso para esperar un poquito más, todavía no es el fin. No, mi hermano, hace más de 200 años que empezamos a experimentar principios de dolores. Porque si usted no me va a reconocer a mí que una primera, una segunda guerra mundial no son suficientes al alma para la humanidad, para entender que estamos viviendo en tiempos. Mire, para que usted entienda de cuán serio es esto, Pedro creía que vivía en los últimos días. Y Pedro se murió hace casi 2000 años. So, vamos a ser más responsables con esto, gente. No nos alarmemos, no reaccionemos, seamos diligentes, prudentes y vayamos a la vanguardia, vayamos al frente de esta situación y digamos a la gente que la Biblia está cumplida, que el Hijo de Dios regresa a la tierra en cualquier momento y que el factor sorpresa no tiene nada que ver con falta de aviso, sino con mi falta de prestar atención a los eventos que suceden alrededor mío cada día, que me implican que esta sociedad no aguanta más, que esta sociedad necesita una solución, que esta sociedad necesita una reajuste, una reestructuración de los bienes para que podamos funcionar correctamente. Y lamentablemente para la sociedad, el hombre que le va a ofrecer la solución no es Cristo. Eso está en la Biblia. El hombre, mire, yo quiero decirle algo teológicamente para que si usted está ahí y se volvió loco, el pastor está contradiciendo la Biblia. No, mire, estudie el capítulo 24 de Mateo y mire a ver si es verdad que los acontecimientos, que las señales de terremotos, desastres, pandemia, no arrastran hasta la mitad de la gran tribulación. Eso no se va a acabar con la gran tribulación. Aunque el anticristo se siente a gobernar, todavía la tierra va a seguir temblando. Él no tiene poder
para evitar que la tierra tiemble, porque la tierra gime por la redención de los hijos de Dios. Él no tiene poder. La pandemia va a ser el pan de cada día de la administración del anticristo. La guerra va a ser su mano derecha, porque la Biblia lo dice, ¿qué dice la Biblia en el capítulo 6 de Apocalipsis? Que cuando se manifieste la gran decepción, el engaño, el caballo blanco, la imagen de algo glorioso, pero no lo es, detrás de él sigue la guerra, la peste, el hambre. Eso está escrito ahí. Eso no es que él va a venir y ¡ping! De momento todo va a brillar como cuando usted usa cloro en su casa y no va a haber conflictos en la tierra. No, estudie bien estas situaciones: terremotos, pestilencia, hambre, guerra, rumores de guerra, desaciertos, padre contra hijo. Todo eso se va a extender hasta más de la mitad de la gran tribulación, hasta más de los primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel. Esto son señales, pero no son necesariamente la razón por la que usted y yo hoy estamos alarmados. Estamos alarmados por la reacción de la gente. ¿Por qué la reacción de la gente? Porque el que la gente diga o repita el Salmo 91 no quiere decir que se arrepintió. Quiere decir que está asustado. Amén. Hay una parábola en la Biblia que habla de un hombre que tenía una deuda y lo llevaron a la corte. Y allá en la corte yo estoy seguro que hasta garambetas le hizo al juez para que el juez tuviera misericordia de él. Y el juez tuvo misericordia de él. Y cuando él salió de la corte, él no supo tener misericordia del que le debía a él. Eso es plomo sobre el asunto. No es que estamos arrepentidos, es que estamos asustados. Es que estamos temblando porque no sabemos si es ahora, viene. ¿Cuándo es que viene? ¿Cuándo es que se vamos a asustar? Cuando yo empecé estas intervenciones diciéndole a la iglesia: es necesario que Cristo venga y nos encuentre haciendo así. No asustado. No nos podemos alarmar, no nos podemos asustar, porque usted a lo mejor no lee la historia y no sabe que lo que estamos viviendo hoy no es la primera vez que pasa en la faz de la tierra, que poco. El asustarme no me lleva al arrepentimiento. Yo quiero terminar con algo, y yo sé que va a sonar difícil, pero es Biblia. Yo no me encargué de que sea Biblia lo que yo diga. Estas señales terminan en más allá de la mitad de la tribulación. Ahora, hubo un hombre que se llamaba Juan el Bautista, que vino de momento en medio del sistema religioso, en medio del sistema gubernamental, se fue al desierto a predicar, a advertirle a la gente que enderezara el camino del Señor. Y él no fue a predicarle a los romanos, él no fue a predicarle a los babilónicos, él no fue a predicarle a los asirios, él fue a predicarle al pueblo de Dios, a los israelitas. Endereza el camino del Señor. Entonces se comenzaba a acercar la gente de todas las esferas sociales al Jordán a ver qué era lo que hacía Juan. A especular: ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será o no será? ¿Sabe lo que dice Juan? Perdóneme, pero esta es la Biblia. Si la Biblia lo dice, yo lo puedo repetir, ¿verdad? Generación de víboras. Wow. La pregunta que viene detrás es lo que realmente importa. No es que dijo generación de víboras, es que dijo: ¿quién nos enseñó a escapar del juicio que viene? ¿Quién nos enseñó que leyendo el Salmo 91 podemos evitar la ira de Dios sobre la tierra? ¿Quién dice eso? Si la Biblia está escrita de Apocalipsis, y dice de Génesis a Apocalipsis, y la Biblia dice que los cielos arderán como estopa, que la tierra será consumida por el fuego. La Biblia lo dice. Yo puedo evitar eso, yo no puedo evitar eso. Yo no puedo borrar eso de ahí, eso está escrito. Oiga bien, los cielos arderán como estofa, la tierra va a seguir temblando, las pandemias van a seguir saliendo, las guerras van a seguir caminando, la injusticia de los hombres va a seguir caminando. ¿Quién nos enseñó que leyendo el Salmo 91 escapamos de la ira
No, eso no está escrito allí. ¿Quién nos enseñó que siendo parte de una congregación escapamos de la ira? ¿Quién nos enseñó que, mire, hay gente, perdóneme esta, pero yo lo voy a decir, yo creo que hay gente, la tecnología ha avanzado tanto que hay gente que está confundida, hay gente que piensa que el testimonio de ellos tiene que ser a través de Facebook. Hoy yo quiero hacer público que Dios es el amor de mi vida por Facebook. ¿Cuántos lo comparten? Que se haga viral. Métete en tu secreto, iglesia. Métete en tu secreto, que el Dios que ve en secreto recompensa el público. Iglesia, métete en el secreto, en lo oculto de tu morada, donde nadie te vea. Que el Dios que ve allí, a donde nadie ve, recompensa en público, iglesia. Yo no soy, mire, y la gente que me conoce lo sabe, yo no soy profeta de desánimo. Yo estoy pidiéndole a Dios una oportunidad, una última oportunidad de abrir las puertas de la iglesia y volver a cierto tipo de normalidad para ver si tenemos la oportunidad y el cambio interno de ir a buscar lo que está perdido, de adorar a Dios con más fuerzas que nunca. Pero yo no gano nada publicando el Salmo 91 por la parte. Mire, Dios no tiene Facebook, no le hace falta. La Biblia dice, te voy a decir algo del Dios de la Biblia. La Biblia dice que aún no está la palabra en mi boca cuando ya Jehová, tú la sabes. La Biblia dice que al solo pensamiento de Jehová los ángeles se postran y le adoran. No hay secreto en el Dios del cielo. Él sabe lo que hay en el corazón. Creemos que por plasmar ciertas cosas en las redes, que por hacer cadenas de palabras bonitas, creemos que ciertas cosas nos van a ayudar a escapar del momento que viene para la tierra. Solamente hay una forma, se llama Cristo, y hay un requisito para alcanzar a Cristo, y es arrepentirme del corazón de mis obras y entregarle mi vida a Dios. Es de emergencia. Usted y yo no sabemos qué va a pasar mañana. Esto es simplemente una enfermedad que lamentablemente ha golpeado a mucha gente. Lloramos por la gente que llora, experimentamos el dolor de la pérdida, pero usted tiene que estar consciente de que esto no se detiene aquí, de que los gobiernos no pueden resolver esto, de que los científicos no pueden resolver esto, de que la gente sabia, mire, Bill Gates, hay gente en la iglesia fanáticos de Bill Gates. Bill Gates es enemigo de la humanidad. Él está de acuerdo en que se eliminen las masas porque hay mucha gente en la tierra. Él es enemigo. Puede ser el hombre inteligente, puede tener la mejor computadora del siglo de este tiempo, pero no es amigo de la humanidad porque él quiere matar gente, porque hay mucha gente en la tierra y estamos consumiendo mucho. No, Dios no quiere matar a la gente. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Hay un verso que dice que si Dios quisiera, ya usted y yo hoy hubiésemos sido consumidos, no estuviéramos aquí. Mire, ¿sabe qué dice el texto? Que de repente vino fuego sobre Sodoma y Gomorra. Si Dios quisiera, hoy mismo se acababa todo esto. Dios es misericordioso y quiere que usted y yo nos arrepintamos de nuestros malos caminos y honremos a nuestro Padre Celestial. Es necesario que haya un cambio real en nuestras vidas, y antes de que sea público debe ser en el secreto de mi morada. Haga atención de esto. Juan dice, ¿quién nos enseñó? ¿Quién nos enseñó a escapar de lo que viene detrás? Lo que a mí me encanta, porque Juan dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso fue lo que pasó en la generación de Noé, que la gente no cayó en cuenta. Mire, usted sabe lo que le tiene que haber costado a Dios. A lo mejor hay gente que me escucha que no tiene un sentimiento profundo por el creador de todas las cosas. Yo amo al Señor, yo personalmente, porque cuando yo estaba perdido en la vida, sin fe, sin esperanza, sin ganas de vivir, sin ninguna motivación, sin nada bueno alrededor de mí, yo conocí a Jesús y Jesús cambió mi vida para siempre. Juan, mire, el monje Agustín, le preguntaron o le dijeron, le insinuaron un día que si él podía decir algo malo de Jesús, y él dijo, no tengo nada malo que decir de Jesús y solamente me ha hecho bien en la vida, ¿cómo voy a hablar mal de él? Y yo sé que nosotros los cristianos a veces nos apasionamos por este personaje llamado Jesús.
Y hay gente que no lo entiende, hay gente que no entiende por qué nosotros gritamos, por qué anunciamos, por qué hablamos de esta manera. Mire, nosotros hablamos de esta manera porque nosotros hemos entendido que lo que viene para la tierra no es fácil, pero sabemos el gran amor que Dios tiene por el hombre y que si usted ahí donde usted está, usted se arrepiente, Dios se va a asegurar de que usted alcance victoria. Amamos a Dios, no solamente en público, sino en lo secreto, en lo íntimo de mi corazón. Eso es lo que Juan quiere decir, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe qué es la diferencia? Que después de los primeros 6 versos Jesús dice, los días de la venida del Hijo del Hombre. Mire a ver, haga exégesis, haga síntesis. Una cosa es que Jesús me diga, van a haber terremotos, van a haber peste, van a haber hambre, va a haber guerra, pero tranquilo que todavía no es el fin. Otra cosa es que Jesús diga, como en los días de Noé, como en los días de Lot, así serán los días del retorno de Cristo a la tierra. No está hablando de terremotos, no está hablando de enfermedades, está hablando de la condición del corazón de los hombres. Está haciendo una referencia, la más importante es la condición del corazón de los hombres. El hombre que se arrepiente alcanzará misericordia. El hombre que no se arrepiente, aleluya, hace frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Buscar en vuestro corazón, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano. Deje el impío su camino y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia. Dios no está interesado en la destrucción suya, hermano. Dios no está interesado en la destrucción de la humanidad. La humanidad se destruye ella misma. Los hombres se destruyen ellos mismos por el egoísmo, por el afán al dinero, por el poder, por la ambición, por todas estas cosas. El hombre se destruye él mismo se destruye. Pero Dios quiere que los hombres se arrepientan para él tener misericordia de ellos. Estamos en los últimos días. No estoy diciendo que no, estoy haciendo una corrección. No nos anclemos en esto de que es principio de dolores, porque se puede malinterpretar y pensar que todavía nos queda mucho tiempo. No creo. Creo que la condición del hombre, del corazón del hombre de hoy, grita mucho más duro que la pandemia. Creo que la condición del corazón del hombre de hoy grita mucho más duro que el terremoto, mucho más duro que la guerra, mucho más de... ¿Sabe por qué yo lo sé? En este tiempo es clave, porque la Biblia dice que en el momento en que se abran los cielos, mire esto y con esto yo lo sé, mire la condición allí. La Biblia enseña que cuando se abre el cielo y se manifieste Jesús en su gloria, cualquiera pensaría que si se abre el cielo y se manifiesta Jesús, la gente de todo el mundo va a caer al piso de rodillas. Pero Apocalipsis nos enseña que cuando suceda eso, cuando Jesús se manifieste, que la señal del Hijo del Hombre aparezca en el cielo, que los hombres de la tierra lo van a maldecir. Lo van a maldecir. Esa es la condición del corazón del hombre, a tal nivel que manifestado en toda su gloria, los hombres lo van a maldecir y se van a hacer junte para hacer guerra contra el ungido de Dios. El salmista dijo, Dios se reirá de ellos. La muerte va a huir de la gente. La gente le va a decir a la muerte, ven sobre nosotros, y la muerte no va a querer parte ni suerte con los hombres, porque será muy tarde. Y todos estos eventos están escritos en la Biblia, y esto no es alegoría, esto no es un cuento de ciencia ficción, eso está escrito en los libros bíblicos, y esto es lo que se avecina para nuestra tierra, el día del retorno de Cristo a la tierra. Y usted y yo necesitamos tener nuestro corazón en el lugar correcto. No tenga miedo, la muerte no me puede separar del amor de Dios. La muerte no me puede separar del amor de Dios. Entonces, si usted abraza el amor de Dios hoy, no hay quien lo separe del amor de Dios. Aunque se muera, la Biblia dice que para el hombre y la mujer de Dios el morir es ganancia.
Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en oración, estamos pendientes a todas las cosas que estamos haciendo, pero sobre todas las cosas queremos reafirmar esta palabra. Allí donde usted está, asegúrese de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Mire, hoy no quiero revelar las fuentes porque hay cosas que son privadas, pero hoy yo recibí un mensaje muy conmovedor, muy conmovedor. Y entiendo que la gente, no todo el mundo reacciona de manera hipócrita. Hay gente que reacciona a lo que estamos viviendo de manera genuina. Y ahí donde usted está, usted puede ser y tener una reacción genuina en su corazón. No mire a la pandemia, no mire CNN, no mire Fox, no mire Facebook, no mire nada de eso. Cierre sus ojos y mire al cielo, que Dios tiene misericordia de los hombres. Definitivamente, Cristo viene. Pero Dios sigue sentado en su trono y tenemos confianza que de Dios vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Si usted quiere de alguna manera u otra, regálame el privilegio de dejarme saber si esta reflexión bíblica, esta predicación completa ha sido de bendición a su vida. Déjenmelo saber, comparta esta transmisión con otras personas, haga obra de evangelista. Si usted a donde está ahí siente hacer una oración de arrepentimiento y de aceptación a Cristo, pues déjenmelo saber también para nosotros regocijarnos juntamente con usted. Dios te bendiga y Dios te guarde.